Ya estamos en comunicaciones con Sergio Bernstein, un reconocido analista político en nuestro país, también titular de la consultora que lleva su apellido y doctor en ciencias políticas. Sergio, muchísimas gracias por este contacto con los Turel. Un placer, muy buenas tardes. Bueno, el placer es nuestro, Sergio. Queríamos comenzar consultándote con una pregunta que vincula lo que es la realidad socioeconómica con la actualidad política, Sergio. Y en ese sentido, tras el ajuste que están acusando varios bolsillos argentinos, ¿considerás que parte de la sociedad, algún segmento del electorado de Milei, puede estar acabando la luna de miel con el presidente? ¿O pensás, por el contrario, que el pueblo todavía sostiene las ideas fuerzas de que no hay plata y hay que seguir haciendo un esfuerzo para corregir toda esta situación económica? Sigue habiendo una masa crítica muy significativa de ciudadanos que apoya la gestión del presidente Milei. Recordemos, él sacó el 56% del electorado. Hay una diferencia entre el electorado y obviamente la sociedad argentina votó un porcentaje Así de es. la masa crítica de potenciales electores, y el electorado no constituye el conjunto de la sociedad. Eh, entonces, en realidad, cuando uno mira los números actuales, hay como una coincidencia entre el volumen de votos obtenido por el presidente y la masa crítica que lo apoya hoy, que está en torno al 50%, algún punto menos. Esto no quiere decir que parte de sus votantes no sientan las consecuencias de la consolidación fiscal, del ajuste. Por supuesto que lo hacen, lo sienten en el bolsillo, están pasando por un mal momento, pero siguen sosteniendo, confiando en que es el costo necesario para salir de esta larga decadencia. Con lo cual, si bien hay al mismo tiempo un sector de la sociedad, un segmento importante, que está claramente en contra, y hay algunas voces que lo representan, todavía yo diría que el número de votantes de Milei que se ha decepcionado es muy acotado. Bien, ahora teniendo presente que Milei busca llevar adelante numerosas reformas que pretenden cambiar cuestiones estructurales en Argentina, ¿qué alianzas considerás como necesarias? Si bien hubo acercamientos con el espacio que comandaba Mauricio Macri, ¿el PRO crees que es suficiente o es condición necesaria solamente para llevar adelante todos estos cambios, pero también para asegurar y fortalecer lo que es la gobernabilidad? Evidentemente, el presidente se está apalancando en su popularidad, en los votos obtenidos, en su legitimidad de origen, para imponer de arriba hacia abajo esta agenda, tratando de conseguir la menor cantidad de apoyos explícitos posibles con los métodos tradicionales. Lo que busca es que, en todo caso, legisladores, pensando en sus propios votos, pensando a quienes representan y mirando el 2025, crean que si su actitud obstaculiza la gestión de gobierno, puede tener un costo personal para ellos. Y al mismo tiempo el presidente amenaza de alguna manera, con su legitimidad, con su fuerza, atacar al Congreso, atacar a algunos legisladores. Incluso, bueno, hay versiones, veremos si se confirma o no, que en el discurso de apertura de sesiones ordinarias, de alguna manera él identificaría a algunos grupos políticos, a algunos legisladores incluso, que se han beneficiado directa personalmente de algunas partidas de gasto público, algunos fondos fiduciarios. Va a decir, él dobla la apuesta contra la casta. Nos puede gustar o no desde el punto de vista de la lógica de los acuerdos políticos, pero, a ver, recordemos que la Argentina tampoco tiene una tradición de acuerdos políticos. No es que siempre se ha caracterizado por una política de consenso y ahora Milei viene a romper eso. Milei, en todo caso, continúa lo que hicieron todos los demás. Ujú, ¿Acaso hubo acuerdo político, digamos, del menemismo con la oposición? claro. O de la alianza con el peronismo, o del kirchnerismo con la oposición, o de Macri con la oposición, o de Alberto Fernández con la oposición? Nadie hizo acuerdos políticos. Entonces, yo creo que hay más que un quiebre, hay una continuidad. ¿eh? Bien, Reclamarle a Milei porque no hace acuerdos políticos, ¿a diferencia de quién? En definitiva, él hace lo mismo que los demás. La diferencia, en todo caso, es que él no tiene un piso mínimo de apoyo en el Congreso como para apalancar a partir de allí esa decisión de imponer su voluntad. Eso es cierto. Bueno, veremos qué ocurre después de este fracaso de la ley Ómnibus. Mi impresión es que con leyes más acotadas, más, digamos, focalizadas,
con una actitud menos confrontativa, puede que obtenga en algunos segmentos, en algunos casos, no en todos, los apoyos necesarios para avanzar en su agenda legislativa. Bien, este tema justamente el legislativo es algo que te quería consultar y ato un poco lo que vos decías, la historia política argentina entre lo que es el ejecutivo y el legislativo, pero también recordando, como también manifestabas, que el presidente, luego que cayera la ley Ómnibus, difundió una lista de leales y traidores a los cambios que él proponía, de acuerdo a cómo resultó la votación, y que, como recordabas, en las próximas semanas el presidente va a hacer la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, al cual tildó de nido de ratas. Teniendo presente todas estas variables y de acuerdo a la experiencia que tenés vos como consultor de varios años en Argentina, de no poder lograr el apoyo de estas leyes más sectorizadas o más segmentadas, ¿un presidente como Milei puede gobernar por plebiscito, por decreto solamente? Obviamente hay muchas áreas en las cuales el presidente no puede gobernar por decreto, en materia tributaria, en materia penal, en materia político-electoral, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer por DNU. ¿eh? Y hay otras cuestiones que son más bien parte de yo creo, una narrativa política que el presidente busca imponer. Por ejemplo, lo que ustedes comentaban antes del cierre del INADI, ¿no? Ujú. Es justamente una política de diferenciación respecto de lo que veníamos viendo hasta ahora, una dinámica de crecimiento sistemático del aparato estatal que terminó. Cuando uno mira la nación, provincia y municipios, la verdad, un aparato estatal que es el doble de grande, pero muchísimo más ineficiente del que teníamos hace 20, 21 años. Paradójicamente o no, cuanto más grande, cuanto más facultades acumula el Estado, más ineficiente se volvió, incluso más corrupto. Entonces, me parece que aquí hay una actitud del presidente de desafiar al establishment político, al orden establecido. Y creo que eso, por supuesto, tiene gente que efectivamente está a favor y otra que está en contra, pero que define un estilo de liderazgo. El Bien, estilo del hablando, presidente Sergio, de lo que es el desafío al establishment, hay que decir que, bueno, las últimas señales del gobierno nacional, por ejemplo, en el caso de los gobernadores opositores, ha habido un recorte de las transacciones discrecionales a las provincias. También hay alerta en los gremios por lo que es la desregularización, de lo que es las obras sociales y las empresas de medicinas prepaga, y también la desvinculación de lo que es los planes sociales, de lo que es el salario mínimo en el caso de los movimientos. De crecer la tensión con estos grupos de poder, Sergio, ¿vos advertís que puede haber un conflicto ya social en Argentina? Siempre hay un principio, bueno, de la física que hay que tener en cuenta para pensar políticamente, que es el principio de acción y reacción, ¿verdad? Y esto, básicamente, ustedes recordarán, lo que implica es que ante cualquier intención de modificar el orden establecido, siempre hay alguien que se va a quejar, ¿no? Y la gran pregunta es si esos sectores que pueden quejarse, que son muchos, porque el presidente no es que va de a uno, va Así es. contra todos al mismo tiempo, Sí, y pueden tocando las conformar una cajas. coalición. ¿Perdón? Sí, y tocando las cajas aparte de esos sectores. Bueno, al financiamiento, claro, digamos, él no teme ir a donde más duele, ¿no? La pregunta es si estos segmentos tienen el prestigio, la legitimidad, la capacidad de movilización, como para constituir una coalición que frene esto. Mm. Cuidado que el riesgo es que, bueno, haya un conflicto de mayor escala que termine desencadenando una crisis. No sabemos de qué naturaleza, pero indudablemente eso está aquí en juego. En Bien. la medida que el gobierno vaya ganando tiempo, imponiendo ciertas reformas y logrando algunos resultados, me parece que la ecuación va a tener digamos, una resolución difícil hoy de determinar en el cuándo, ¿verdad? Sí, Pero así es. recordemos que la inflación es hoy la principal preocupación de la ciudadanía. 92-93% de los argentinos están obviamente obsesionados con este tema. La inflación es responsabilidad del antiguo régimen, ¿verdad? Uno diría, bueno, pero la devaluación aceleró la inflación. Lo que hizo fue sincerar precios. Todos sabíamos que el dólar oficial era una ficción. Todos sabíamos que las tarifas, sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires, estaban regaladas. Se pagaba un
fragmento mínimo de lo que costaba el transporte, la energía, el agua, etcétera. Con lo cual, digamos, en este sinceramiento de precios relativos, la gran pregunta es la siguiente. Si Milei es capaz de bajar inflación, una tensión donde por un lado esté un gobierno que demuestre capacidad de lograr resultados y por el otro una coalición que financiando el gasto público con emisión generó un desastre distributivo para el conjunto de los argentinos, sobre todo los más vulnerables, a los cuales curiosamente decían representar y defender. Bueno, ojo, el resultado de esta tensión no es evidente. ¿Mm? Bien, Y con los gobernadores también aquí hay un elemento que me parece importante a ver. resaltar, que es el siguiente. El presidente Milei exige un sacrificio proporcional a todos los gobernantes. Entonces, cuando los gobernadores se paran de manos y, se quejan por recortes o por el fondo de incentivo docente que se termine, etcétera, bueno, el presidente lo que dice es, si yo hago un sacrificio bajo 5%, el déficit en un mes es algo que se puede hacer en todas las provincias. Si los gobernadores se miran en el espejo y se preguntan, ¿hay algo que yo puedo hacer para hacer más eficiente el gasto? Bueno, yo estoy convencido que todos podrían responder que sí, ¿verdad? Bien. Todos podemos ser un poquito más eficientes, todos podemos recortar algo en pos de, efectivamente, un objetivo superior que es bajar la inflación. Yo creo que esa, digamos, forma de mirar la política, que es muy novedosa en la Argentina, es lo que está explicando hoy esta dinámica, que para muchos es obviamente vertiginosa, genera conflictos innecesarios. El presidente se está instalando en el centro de la escena política, discutimos lo que él quiere, con muy poco apoyo en el Congreso logró modificar la agenda de política pública de la Argentina. Bueno, eso tiene un mérito y me parece que es resultado Sí. de esta lógica de comunicación que estoy analizando aquí con ustedes. Es cierto, y como bien decís, Sergio, también van a depender a futuro de las señales positivas que pueda haber hacia el bolsillo. Lo mencionabas vos, la inflación, lo que puede ser la desaceleración, reducción, como también la recuperación del poder adquisitivo de las familias argentinas. Para cerrar, si podés, brevísimo, 30 segundos tenemos. ¿Qué ves en el peronismo? ¿Cómo se está reconfigurando de cara al futuro los grandes actores? O sea, ha aparecido de vuelta Cristina Kirchner, también tenemos, mencionabas, de gobernadores que se le han plantado al presidente, el caso de Martín Yarlora, y bueno, otros funcionarios. Pero ¿cómo ves que se está reconfigurando este espacio en Argentina que históricamente ha ocupado varias veces el sillón de Rivadavia? Veo un vacío en el liderazgo, veo fragmentación. El peronismo tiene actores emergentes y actores residuales, pero no tiene actores dominantes, vale decir, no tiene instalado dirigentes nacionales con el reconocimiento, no digo, digamos, de la estructura del PJ en sí mismo, porque es una cáscara vacía. Recordemos, el presidente del PJ es Alberto Fernández, Sí, que ahora que vuelve está a la volviendo, Argentina, pero sí. ni siquiera vive aquí, ¿verdad? Entonces, en ese vacío, bueno, sorprendió la palabra de Cristina. Yo iría por dos elementos. Primero, porque ella misma reconoce la necesidad de cambios que no hizo ni planteó cuando estuvo en el gobierno, no solamente como vice de Alberto Fernández, mucho menos cuando fue presidenta. Por ejemplo, cambios en la legislación laboral. Bueno, si ya Cristina reconoce eso, me parece que el Bien. efecto de este cambio en la agenda de Javier Milei es muy significativo. Y la segunda cuestión es porque, a pesar de efectivamente de que la inflación es el principal problema, Cristina sigue demostrando que no entiende la dinámica inflacionaria, sigue negando la característica monetaria de este fenómeno, lo cual llama bastante la atención. Vale decir, le dice a la sociedad, usted tiene un problema económico, yo no lo sé resolver. Para reinstalarse me parecería mejor por lo menos revisar esos principios para de alguna manera empatizar con las preocupaciones de la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias Sergio Bernstein por este contacto. La verdad, como siempre, muy bueno el análisis. Te vamos a seguir molestando porque, como bien decías vos, esta nueva dinámica imprime varios interrogantes hacia el futuro de Argentina. Un placer, hasta muy pronto.